Entonces vamos a ver el texto de Juan 12, del 9 al 12, pero antes de ver el texto, vamos a ver el contexto. El versículo 12 empieza diciendo así: el siguiente día, ¿sí? Así dice su Biblia. El siguiente día. ¿El siguiente día de qué? El siguiente día de una fiesta que un hombre judío adinerado llamado Simón había ofrecido a Jesús la noche anterior. Esa noche ocurrieron al mismo tiempo el clímax del amor y el clímax del odio hacia Jesús. El clímax de amor manifestado en el gesto extravagante de María, la hermana de Lázaro, que encontramos en los versículos 1 al 8 de este pasaje. María gastó el equivalente a casi un año de salario mínimo en un perfume. Un perfume que usó una sola vez para ungir los pies del Señor Jesús. Un gesto desinteresado, un gesto lleno de amor, porque María sabía que Jesús era su Salvador. Y Diego está de acuerdo con eso porque se está riendo. Ese es el clímax del amor, el gesto de María, que a varias gente se le hizo extravagante, que a varias gente se le hizo exagerado. ¿Cómo es que gastas tu dinero en Cristo? Y a veces eso nos pasa a nosotros también. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de poner nuestros dones al servicio del Señor Jesús. Pero a veces se nos hace demasiado. A María no. María amaba a Cristo y no le importó gastar 300 denarios en un perfume de nardo. Pero también vemos el clímax del odio, porque Judas, uno de los 12, en esa noche empezó a fraguar en su mente cómo entregar a muerte a su maestro. Eso no está en el Evangelio de Juan, está registrado en un pasaje paralelo en el Evangelio según San Mateo. Mateo lo registra en el capítulo 26, versículos 14 al 16. Mateo está hablando en ese capítulo de la misma cena a la que Juan se refiere en su capítulo 12. De manera, hermanos, que al mismo tiempo, en la misma casa, en el mismo contexto, vemos el fruto del amor por un lado, vemos la semilla del odio por el otro. De manera que cuando llegamos al versículo 12 que vamos a estudiar, es la mañana del día siguiente, durante las noches o durante las horas de la noche que siguieron a la cena. Judas ya había ido con los fariseos, ya se había puesto de acuerdo con ellos y solo era cuestión de encontrar el momento justo, de indicarles dónde y cuándo podían prender a Jesús. Por supuesto que el Señor no era ajeno a eso. Él no estaba a merced de las acciones de los fariseos o de Judas que querían matarle. Jesús estaba en completo control de la situación. Hermanos, porque el Señor siempre está en completo control de cada situación. Amén. Para el Señor no hay planes de contingencia. Para el Señor no hay planes de emergencia. Cada una de las cosas que Dios permite que lleguen a nuestra vida son de acuerdo a su plan. Y debemos partir de la premisa que Él es nuestro Padre. Y Él nos ama como ama a Jesucristo. De manera que aunque a veces no entendamos por qué afrontamos situaciones difíciles, debemos confiar en que no será en vano y que esperando en Él veremos la respuesta de parte suya
y hemos de darle gloria, porque Jesús está siempre en control de la situación. De manera que esos planes de Judas y de los fariseos no eran ajenos a Jesús. Él sabía que había llegado el tiempo de morir. No de acuerdo al plan de los fariseos, porque los fariseos, si usted lee su Biblia, ellos querían matarle después de la fiesta, porque era un tiempo en que la ciudad de Jerusalén estaba llena de gente, y no gente común. Había representantes del gobierno romano, había presencia pesada del ejército romano. Lo que menos querían los dirigentes del pueblo de Israel era crear un alboroto. Entonces ellos hubieran preferido matar al Señor después de la fiesta. Esos eran sus planes. El Señor Jesús iba a morir, es cierto. Él sabía que había llegado el tiempo de morir, es cierto, pero no de acuerdo a los planes de los fariseos. De acuerdo era al plan que desde la eternidad la Trinidad había elaborado. Y ese plan incluía que el día que se celebraba la expiación en Israel, el día en que ahorita vamos a ver cuántos, miles de corderos eran sacrificados. Ese día, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fuera ofrecido una vez y para siempre para expiar los pecados de su pueblo. Con eso en mente, Jesús se prepara para entrar a Jerusalén. Así que aunque las escenas que Juan presenta en su evangelio a continuación nos presentan una multitud entusiasmada, aclamando al profeta de Galilea como su rey, nosotros sabemos cómo sigue el evangelio. Nosotros sabemos que esos hosanas y esos salves y esos bendito el que viene en el nombre del Señor, días después se convertirían en gritos de odio, pidiendo la muerte de Jesús y cambiándola a él por Barrabás. Jesús lo sabía, pero sabía que había que cumplir el programa de redención elaborado por Dios desde la eternidad. Así que de acuerdo a ese plan, el Señor Jesús moriría pronto, en lo que es una paradoja muy extraña. Fíjese, el Señor Jesús moriría por los pecados del mundo a manos del mundo. ¿Qué mayor amor hay que yo muera por el que me mata? Ese es el Salvador que tenemos. Ese es el contexto, pues. La mañana del domingo anterior, o la mañana del domingo anterior a la Pascua judía, Jesús se prepara para ir a Jerusalén, sabiendo que ese viaje será el inicio del clímax de su humillación, pero sabiendo también que culminará para gloria suya y bendición eterna nuestra en el inicio de su exaltación. El domingo que se conoce como Domingo de Palmas inicia la parte más baja de la humillación de Jesucristo, pero también incluye el momento en que su exaltación comienza. ¿Qué pasó ese día? Ese domingo que estamos celebrando hoy. Bueno, pasó que dos corrientes de seres humanos convergieron en los alrededores de Jerusalén. Unos estaban en Betania porque sabiendo que Jesús estaba allí y sabiendo que él había resucitado a Lázaro, habían ido a buscarle. Había gente en Betania. Betania es una aldea que está muy cerca de Jerusalén. Se puede ir caminando de Betania a Jerusalén y de Jerusalén a Betania.
Jesús estaba ahí y había gente que había ido a verlo desde un día antes. De manera que cuando él inicia su caminar hacia Jerusalén, esa gente que estaba ahí es la que empieza a hacer una procesión atrás de él. Mire que dice Juan 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Había gente en Betania, cuando Jesús comienza a caminar, van detrás de él. Bueno, esa corriente de gente se encuentra con otra corriente de gente. Gente que estaba en Jerusalén, que había ido ahí para celebrar la Pascua y que supo que el Señor Jesús venía a Jerusalén. Entonces salieron a encontrarle. Mire, Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que en medio de estas dos multitudes, una que viene y otra que va, está Jesús. Como ya dijimos, estaba en control de la situación y él ya sabía lo que iba a pasar. Ya había mandado a 2 de sus discípulos a conseguirle un transporte en el cual él iba a llegar a la ciudad de Jerusalén. Eso tampoco lo registra a detalle Juan. Juan solamente dice: y se encontró con un asnillo. Pero si vamos a Mateo 21, versículo 1, Mateo lo explica con más detalle. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, es otra aldea que está cerca de Jerusalén, entre Betania y Jerusalén, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. El Señor Jesús había mandado ya a traer el transporte en el que llegaría a la ciudad santa. Un detalle importante: ¿de cuánta gente estamos hablando, hermanos? ¿Qué tanta gente fue la que vitoreó al Señor Jesús en su entrada a Jerusalén? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice solamente grandes multitudes. Pero ¿de cuánta gente estamos hablando? Hay un dato que puede ayudarnos a tener una idea. Es un censo que se llevó a cabo en Jerusalén por esos años. No exactamente ese año, pero alrededor de ese tiempo. Y se hizo en Jerusalén precisamente en una semana similar, en una semana de Pascua. Según ese censo que el autor John MacArthur menciona en uno de sus mensajes, según este censo levantado durante una Pascua, los corderos que se sacrificaron, ¿sabe cuántos fueron? 256,500 corderos. 56,056,500 corderos. Un montón de corderos. Mucha carne. Ahora, si tomamos en cuenta la ley judía en cuanto a el número de personas que podían participar de un cordero pascual, ¿se acuerdan cuántos eran? 10. Mínimo 10 personas tenían que juntarse para consumir un cordero. Lo demás es simple matemática. 250,000 o 256,500 por 10 nos da más de 2,5 millones de gente. Bueno, de esa cantidad estamos hablando. 2,5 millones de gentes. Así que cuando toda esa gente se junta, la conversación se extiende, el entusiasmo surge y todos comienzan a gritar: Hosana,